Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes. Tenemos ahora una mesa muy interesante, se llama Del libro al guión de series, los retos de las plataformas digitales, en la que va a participar Alberto. ¿Podrías coger ese papel? Gracias, perdona, pero es que eso. Van a participar Lucía López Col, que es una guionista cubano-española, Elena Neira, experta en el impacto de la inteligencia artificial en el sector audiovisual, a la que hemos traído al festival gracias a un programa que hay en España que se llama España 2050. Buscamos a los mejores expertos dentro de ese programa y Elena salía por todos lados como la opción evidente que queríamos elegir. Entonces estamos encantados de que estés aquí, Elena. Lucía, también volver a verte por aquí, por el instituto, es una satisfacción. Y por supuesto tenemos a Pedro Laya, que es de la casa, y literalmente es de la casa porque trabajó muchos años aquí, y bueno, y que es también pues nos apoya siempre muchísimo en toda nuestra actividad cultural y académica, y es una persona querida, conocida, leída, tanto aquí como en España. Y tenemos la suerte también de contar hoy con Konstantinos Musas como moderador del panel. El panel va a ser un poco un misterio porque no sabemos muy bien por dónde van a ir, pero confiamos en que Konstantinos lo tenga todo preparado y salga un panel interesante como el tema merece, porque el tema es absolutamente apasionante. Entonces lo dejo ya en tus manos, Konstantinos, y bienvenidos todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Permítanme darles también la bienvenida a la 17ª edición del Festival LEA y el acto de esta noche. Ya han oído sobre los invitados. Συγκαταλέγεται στις 50 πιο επιδραστικότερες. Elena forma parte de las 50 mujeres con más impacto en cosas del mundo audiovisual en España. Lucía, excelente escritora cubana, periodista, guionista y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, nos va a dar una imagen sobre lo que está pasando allí. Y Pedro, que también es de la casa, como dijo nuestra presidenta, nuestra directora de nacionalidad española, quien además reside y desarrolla su actividad en Grecia. Vamos a hablar del libro al guión de series, los retos de las plataformas digitales. Me gustaría darle las gracias a Adriana Martínez y por su generosa invitación a participar en este debate y destacar la importancia de instituciones como el Festival LEA. Y ahora quiero darle la palabra a Elena. Le doy la palabra. ¿Qué tal? Hola a todos. Buenas tardes. Lo primero, extender el agradecimiento por la invitación a este panel que me parece muy interesante, muy vigente, porque en los últimos 2 años, probablemente desde las huelgas de guionistas y actores en Hollywood en que pararon la industria en 2023, se ha debatido muchísimo sobre cuál es el impacto de la inteligencia artificial y específicamente de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la creación. Y estamos en un punto profundamente transformador, diría yo. Solo voy a apuntar un par de ideas para ir tirar de ese hilo y que todos podamos continuar con el debate. Estamos en un momento muy transformador porque hay una parte de la industria muy beligerante hacia la otra y creo que los términos se están fijando sobre todo en cuanto a cuál es el papel que tiene la inteligencia artificial en el ámbito concreto de la creación. Los más beligerantes contra la inteligencia artificial generativa abogan por un uso instrumentalizado,
muy legislado, muy controlado y sobre todo muy supervisado al ser humano, mientras que los más a favor de la inteligencia artificial abogan por una experimentación, por entrenar modelos de inteligencia artificial y por intentar ver dónde está el límite y cómo esa nueva tecnología puede optimizar la producción de toda índole, no solamente de guiones, sino también de imágenes, de música, etcétera, etcétera. Yo creo que de partida, yo creo que ahí estaría un primer gran tema, que es cómo de instrumental debe ser la inteligencia artificial para que pueda coexistir, ¿no?, con el proceso de creación humano, que en cualquier caso podemos asumir todos que es insustituible, ¿no?, e indisoluble del ser humano. En este tema de la inteligencia artificial estamos entrando en una evolución. Lucía, me gustaría que nos dijeras qué está pasando en Cuba, cuál es la realidad digital en Cuba. Y quería completar lo que dijo Elena anteriormente sobre las huelgas de los guionistas en 2023 en los Estados Unidos, 150 días aproximadamente. Y un tema que se planteó de los huelguistas fue esto, a saber cómo las plataformas digitales utilizan la inteligencia artificial y hasta cierta medida intentan sustituir los guionistas. Lucía, ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia aquí y al Festival LEA por esta invitación. Bueno, yo debo confesar que cuando oigo hablar a Elena de todo esto, siento que para Cuba es como hablar de ciencia ficción. Porque aunque Cuba tiene una tradición ya de cine, pero la misma situación que hay en Cuba ahora de crisis económica hace que nosotros estemos con respecto al resto del mundo muy atrás, muy desfasados con respecto a lo que pasa en el resto del mundo, y el cine, los medios también tienen esta situación. Ahora mismo lo que se puede hacer en Cuba lo hacen sobre todo los jóvenes con los nuevos medios, pero con muy pocas posibilidades realmente, y hablar de plataformas en Cuba, eso, o sea, es como hablar de otro mundo. Tal vez los que han salido de Cuba, que viven fuera de Cuba, tendrían alguna posibilidad, pero el cine es muy competitivo, es muy cerrado, incluso para los propios naturales del país, así que alguien que viene de afuera intentando entrar en el mercado, en la producción cinematográfica, es muy difícil. O sea que las posibilidades de Cuba, tanto para los creadores dentro de la isla como fuera de la isla, son realmente difíciles. Y por eso decía que es como estar oyendo sí, algo que realmente no tiene ninguna aplicación en Cuba, de que no tiene ninguna vigencia en Cuba. Y esa es la realidad. Muy interesante lo que nos acaba de decir Lucía, y una de las maneras, uno de los motivos por los que este Festival LEA es tan importante es porque podemos ver las diferentes perspectivas. Lucía ahora nos está describiendo una realidad totalmente distinta, un mundo totalmente distinto, en un mundo en transición como el de Cuba. Y este es uno de los motivos por los que uno tiene que seguir estos actos en el Festival LEA, porque puede tener una imagen, un punto de vista sobre lo que está pasando en el mundo. Pedro, sobre este mismo tema, te quería
preguntar. Estamos hablando de las adaptaciones de las adaptaciones a las plataformas digitales. ¿Qué está pasando en la inteligencia artificial? Encantado de estar aquí con mis interlocutoras. Yo creo que este es un tema muy amplio y fundamentalmente en el propio título de esta mesa, de este coloquio, se juntan dos temas bastante diferentes, aunque evidentemente tienen muchos aspectos en común. Así que como una primera intervención, pues yo creo que por un lado tenemos la cuestión de los lenguajes artísticos, de esa traslación de una obra literaria a un lenguaje audiovisual o cinematográfico, ¿no? Que creo que se podrían decir muchas cosas con independencia del asunto de la inteligencia artificial y de las plataformas. Y luego, por otro, el que esa práctica que viene ya desde el principio del cine. El principio del cine ha estado muy vinculado también a la literatura. Bueno, no hace falta ahora que pongamos ejemplos, pero quiero decir que eso no es una realidad del presente, sino es una realidad que ya tiene una larga tradición, el maridaje entre la literatura y el cine a través de ese elemento en común que tienen, que es la imagen, ya sea una imagen de imaginación o ya sea una imagen que pueda visualizarse, ese denominador común. Y por otro lado, cómo y de qué manera eso encuentra un nuevo contexto en este otro mundo en el que nos estamos moviendo, unos países más que otros, evidentemente, que es el del fenómeno de las plataformas, por un lado, de las plataformas que amplían enormemente la oferta, que crean nuevos géneros, nuevos minigéneros, nuevas cuestiones que sobre todo que exploran la demanda del público y que intentan incluso hacer que la producción esté en función de esa supuesta o hipotética demanda del público que analizan a fondo las inteligencias artificiales y los algoritmos y nos llevan a una realidad totalmente distinta que es un paso más en toda esta tradición. Yo creo que es un tema interesante y sobre el que espero que podamos decir muchas cosas, pero bueno, aquí sí que quería dejar seguir adelante el coloquio y no monopolizar ahora yo la conversación. Pedro ha hecho hincapié en los algoritmos que todos conocemos más o menos y cómo controlan nuestras selecciones, nuestras opciones y cómo las plataformas explotan. Me gustaría que Elena nos dijera su punto de vista, porque como ya se ha mencionado, sus estudios en los medios audiovisuales son muy profundos. Los diferentes algoritmos, los sistemas y la manera con la que la información con la que cuentan estas plataformas, como que hay una zona gris, hay muchos puntos de vista, hay mucha crítica también desde el punto de vista de que algunas de estas plataformas puedan explotar nuestros datos para causas y para motivos que nosotros desconocemos. Elena, ¿qué está pasando realmente? ¿Nos puedes decir? Bueno, diría que hay motivo para tu preocupación. En efecto, sí que están utilizando nuestros datos para crear, entre comillas, me ha parecido muy interesante, has introducido dos temas que me parecen muy interesantes para entender qué es lo que está sucediendo. Uno, el primero, cómo la convergencia de la literatura a las series de televisión, pero también podríamos ir a la cinematografía, es una cuestión que está relacionada con el hecho de que, una cuestión que yo siempre le digo a mis alumnos es que vender una película o vender una serie en el fondo es como vender una mortadela. Lo que pasa es que esta mortadela es muy cara, cuesta mucho dinero producir una película o producir una serie de televisión. Y las plataformas de streaming, especialmente porque producen tanto, tú también has introducido el tema de la oferta,
necesitan hacer una cosa muy concreta y es reducir el riesgo, reducir los riesgos para que ese contenido en efecto conecte con la audiencia. Es ahí donde entran en juego los algoritmos, es ahí donde entran en juego todos estos instrumentos para conocer a la audiencia y para acercar el contenido a la audiencia. De distintas maneras, puede ser en forma de recomendaciones, que es la manera más visible, pero lo que está pasando ahora es que se está empezando a ser mucho más granular a la hora de entender qué es lo que quiere la audiencia y utilizar ese ADN de preferencias para desarrollar nuevas producciones. Y eso se hace mediante mecanismos de aprendizaje, de machine learning, pero también a través de inteligencia artificial. Es ahí donde encontramos esta zona de ciencia ficción que tú comentabas antes, en el que es posible decirle a una máquina crea un guión o perfecciona un guión para que se parezca más a la obra de este cineasta o a la obra de este guionista, o para que recuerde a esta otra película, o para que recuerde a este otro libro. Esa búsqueda de anclas que sean capaces de llamar la atención del espectador es lo que está abriendo este debate en torno a cuáles son los límites, ¿no?, de la creación. Y sobre todo, yo para cerrar esta intervención lanzaría una pregunta al público, así a priori, ¿cuántos de los aquí presentes aceptarían que el producto que se le sirviese en sus pantallas fuese creado, digamos, en un 50% por una inteligencia artificial? Veo una mano, que sí. Veo que sí, a favor. ¿Y los que están en contra? Son bastante, bueno, hay bastante paridad. Lo cierto es que ojalá los contenidos nos pusiesen que están hechos por inteligencia artificial, y podemos decir que gran parte de los contenidos que recibimos hoy en día mayoritariamente han tenido algún tipo de intervención de inteligencia artificial. O sea que yo creo que lo que deberíamos temer es, en efecto, el enemigo que todavía no somos capaces de identificar. El ejemplo que nos ha planteado y la pregunta que nos ha planteado Elena hace 2 semanas para ver el impacto de la inteligencia artificial, hace 2 semanas en los Estados Unidos, en un tribunal unipersonal, se presentó un caso en el que el abogado era una creación de la inteligencia artificial y allí se planteó el tema, ¿era legal esto? ¿Era algo aceptable? Lucía, te doy a ti la palabra. Lucía nos ha hablado de Cuba y de lo que está pasando allí. Me gustaría plantear la misma pregunta a Lucía y a Pedro, y sobre todo a Pedro, que vive también en Grecia. Si hay reflexiones y con qué criterios se hace la selección para que un guionista logre trasladar un libro a la pantalla o al teatro, al escenario de un teatro. Y a las plataformas digitales. Hay este interés, sobre todo para griegos, autores. Pedro. Bueno, yo creo que en el caso de Grecia todavía quizás no estemos en el mismo caso de Cuba, es decir, de la exclusión de todo este mundo digital y de las plataformas. Evidentemente aquí forma parte ya de la realidad. Pero creo que todavía no estamos en el mismo grado de penetración que está la sociedad americana o que en el que se está avanzando en China o en otros países que van mucho más por delante en estas cuestiones. Y cuando digo por delante quiero decir en el desarrollo sobre todo de la experimentación y el desarrollo de los efectos de estas cuestiones. No digo más por delante en un sentido valorativo ni deontológico del asunto, porque estamos ante una realidad totalmente abierta y para bien o para mal muy desconocida. Entonces estamos ante una realidad en la que no sabemos a dónde nos va a llevar. Yo creo que en Grecia todavía, aunque no se esté quizás en el punto de Cuba, en que esto todavía resulta como una realidad mucho más ausente, prevalece todavía el criterio tradicional. Aquí no manda la realidad
hasta ese punto en el que están otras latitudes, no manda la inteligencia artificial todavía, ni mandan los algoritmos todavía. Quiero pensar, esta es mi experiencia en este sentido, pero cada vez vamos más hacia allá, y sobre todo porque quienes acaban mandando en la producción, en la dinámica de producción de todas estas nuevas obras, y fundamentalmente en las series que se ven a través de las plataformas, son los canales de distribución. No son los autores, ni son los guionistas, son los que al final tienen la sartén por el mango, que son los que ponen el producto en los distintos dispositivos o en las distintas plataformas. Y ellos, con criterios, como decía Elena, con criterios de minimizar sus riesgos de grandes inversiones, pues se dejan guiar por algoritmos y por operaciones que intentan acomodar al máximo la oferta y la demanda. Con lo cual creo que aquí se produce una inversión, o se va a producir, y se está produciendo ya, una inversión de los mecanismos tradicionales de creación, en los que parece que quien llevaba la voz cantante eran los creadores, de alguna manera, o al menos los autores tenían su originalidad, su criterio e incluso su libertad para crear en función de sus pulsiones. Y ahora pues parece que todo se va invirtiendo en este sentido, y que quienes acabarán teniendo la voz cantante, con muy poca voluntad, pero sí de manera efectiva, será la audiencia. Quizás sin voluntad, como digo, y sin fuerza crítica, pero sí a través de sus hábitos. Es decir, que acabemos en una especie de dictadura de la audiencia que haga desaparecer la singularidad y la voluntad de los autores. Incluso esto sí que parece ciencia ficción, incluso en nuestras latitudes, no digo ya en otras que no estén tan familiarizadas con la tecnología de inteligencia artificial, pero ya se prevé la posibilidad de que incluso lleguemos a tener pronto aparatos de televisores que nos creen el producto audiovisual a la medida exacta del consumidor individual, es decir, ni siquiera de la audiencia en un conjunto. Es decir, que tú le des una serie de inputs a tu televisor para que te cree una película que dure el tiempo que puedas dedicarle a verla, que tenga tal temática, que aparezca una serie de personajes o de estándares y que tenga un final feliz. Y el televisor estará en condiciones de crearte esa película para que tú la veas o la compartas si quieres, pero que sea una película creada para ti en ese momento y que tampoco la va a ver el resto de la gente. Es decir, ahí estamos ya ante la posibilidad efectiva de que eso pueda hacerse, y eso invierte por completo los mecanismos tradicionales de creación, ¿no? Nos enfrenta a una modalidad de creación que no sé si podría llamarse creación desde los estándares tradicionales. Puede ser creación en el sentido de que tú le das unas pautas a una máquina, pero tu creación llega hasta ahí simplemente, ¿no? Lo demás es algo que se hace a base de combinatoria de elementos basadas en unas estadísticas y en una experiencia estadística que lleva a unas ciertas fórmulas de éxito. Creo que al final estamos llevando todos los mecanismos de creación hacia unas fórmulas de éxito que garantizan o al menos maximizan el beneficio de estos distribuidores, que son los que tienen la sartén por el mango, y que nos está llevando a unas formas de vivir la realidad artística, la realidad creativa, la creación audiovisual, a lo que estábamos acostumbrados, de una forma casi simétricamente opuesta a la que veníamos viviéndolo hasta ahora. Quiero preguntarle a Lucía. Tengamos de lo que dijo Pedro, que Grecia no está muy lejos de lo que está pasando en Cuba, por diferentes
razones. Y quiero preguntarle a Lucía, que ha colaborado y ha creado documentales, ha escrito guiones. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la condición para que el traslado, la adaptación de un libro a un guión y luego a las plataformas digitales no funcione de manera competitiva? Es decir, que tenga la misma calidad, pero que no sea competitiva al original. ¿Hay una fórmula que lo pueda lograr esto? Si existe una fórmula, yo no la tengo. No, yo quería partir un poco de lo que decía Pedro y a esta pregunta de, bueno, ¿cómo se decidía lo que se hacía y lo que no se hacía en el cine, o se adaptaba a la televisión o se ponía en la televisión? Y en el caso de Cuba, bueno, también se hace al viejo estilo, pero con pequeñas diferencias que hacen una gran diferencia. En Cuba, por el sistema político, el Estado es el dueño de los medios, del Instituto de Cine, del Instituto de Radio, Televisión, y realmente son los que deciden con su criterio, que tiene un componente político, lo que se va a producir o lo que no se va a producir, más que otro tipo de criterio. En mi caso particular, yo no he trabajado en, o sea, por ejemplo, la serie de la adaptación de la serie de Conde, que fue, bueno, Leonardo y yo hicimos la adaptación, se hizo con una productora española. O sea, no, aunque se hizo en Cuba y hubo una, digamos, aprobación, pero fue una producción española, ellos fueron los que pusieron el dinero para que se pudiera hacer. Y incluso cuando al final ya se fue a transmitir la serie, que en el caso de América fue en la plataforma de Netflix, ya nosotros no tuvimos nada que ver con eso. O sea, fue a posteriori una venta que hizo la productora o la distribuidora y no tuvimos nada que ver con eso. Entonces, no hubo un contacto con la plataforma. Mi experiencia no es de trabajar con una plataforma, sino con una productora que en este caso pienso que también trabajó con los criterios tradicionales. O sea, no hubo en este caso un estudio para ver si iba a funcionar con los criterios estos con lo que normalmente parece que trabajan las plataformas, de que si va a gustar al público. Por supuesto, se pretende que tenga una aceptación, porque al final es un producto que tiene que, digamos, someterse de alguna manera a las leyes del mercado. Pero no fue ese criterio. Pienso que en el caso específico de la experiencia nuestra, cuando hemos hecho algún trabajo, el criterio de los productores ha sido de, bueno, por supuesto, en primer lugar, la calidad artística, que pienso que debería ser el criterio, pero que parece que, bueno, que ya hay otros factores que son mucho más poderosos y que ya va dejando de ser el criterio con el que se decide si se va a hacer una producción o no. Antes de darles la palabra al público para plantear preguntas, espero que haya preguntas porque se trata de un tema muy interesante, pero me gustaría hacer hincapié en algo. Sabemos que estamos atravesando una coyuntura históricamente muy difícil y creo que estas instituciones como el LEA nos ayudan a superar algunos problemas, conocer qué está pasando en otros países, y creo que esto ayuda muchísimo en estas coyunturas tan difíciles
no han pasado muchos años de la pandemia, uno de los periodos más oscuros para la humanidad, y creo que en aquel entonces la música, la literatura, todos los artes nos ha brindado esperanza, y creo que este es el sentido de este festival LEA, como todos los festivales, y espero que se realice el año que viene con incluso más éxito. ¿Hay preguntas del público para nuestros ponentes? Está bien. ¿Se me oye? Ah, sí. No, bueno, yo más que pregunta, sí que quería decir que el hecho de que todo se base en logaritmos, bueno, no sé si es logaritmos, pero en estadísticas y tal, lo que creo que resulta evidente con lo que has dicho es que entonces se mata la creatividad. Porque, por ejemplo, estoy pensando en la película The Artist, un pedazo de película en blanco y negro muda, a ver quién convence ahora a un productor para que hagan una serie así, ¿verdad? Entonces, creo que en sí de entrada se mata la creatividad, aunque luego tenga otros beneficios, no digo que todo sea malo. A ver, en todo esto hay una infinita escala de grises. Sí que es verdad que, retomando lo que han comentado los dos compañeros, es verdad que las plataformas de streaming lo que trabajan es sobre cálculos de probabilidades, tanto en la producción como en la distribución. Evidentemente, cuando producen, buscan optimizar los resultados, la inversión realizada. Pensemos, por ejemplo, en un operador como Prime Video, que aparte tiene una plataforma de e-commerce de venta de libros, que tiene los datos de los libros más vendidos y que, por supuesto, esos libros más vendidos siempre van a estar a la cabeza de potenciales compras para poder adaptarlos a películas o a series. Eso está por un lado. Pero también es verdad que lo que los estudios nos demuestran, y ahora ya me pongo ya no del lado del profesional, sino del lado académico, porque tengo como dos sombreros, lo que nos está diciendo el usuario es que, en efecto, el grueso del consumo está muy fragmentado y está muy condicionado por los productos que tienen más popularidad, porque el contenido es tanto, hay tanto que ver, que al final lo que logra capturar nuestra atención es aquello que es muy popular. Pero por otra parte también tenemos elementos anómalos, cosas que no están regidas por algoritmos, que se convierten en auténticos fenómenos precisamente porque se salen de la norma. Hablando de series de televisión, por ejemplo, de las series más vistas en Netflix, que quizás es el elefante en la habitación en el que todos estamos pensando, son contenidos como El juego del calamar este año, como Adolescence, o el año pasado como Baby Reindeer, que son series de televisión que no son normativas, todo lo contrario, son propuestas arriesgadas, propuestas incómodas a veces y propuestas muy autorales en realidad, y que han sido consumidas masivamente por el público más mainstream, lo que llamamos el espectador medio. Yo no creo que se mate la creatividad, creo que las plataformas también juegan a salirse de la caja de los algoritmos, pero sí que es verdad que el algoritmo siempre está presente. Si no está en la producción o en la distribución, desde luego lo está en la recomendación. Eso nos llevaría a otro debate. Pero la creatividad como algo inherentemente humano, si pensamos que la inteligencia artificial generativa trabaja a partir de instrucciones, una inteligencia artificial puede crear una idea a partir de instrucciones y la puedes perfeccionar a medida que le vas dando prompts. Pero hay una parte genuinamente artística que una inteligencia artificial de momento todavía no puede hacer. Entonces, ¿los algoritmos matan a la creatividad? Bueno, sí, y puede, otro tema que lanzo, puede hacer que muchos creadores tiendan a ser complacientes con lo más popular o con lo más consumido. Pero quiero pensar que también hay como un acto de rebeldía en el hecho de defender lo autoral, de defender lo creativo de manera espontánea, lo genuinamente humano. Al menos quiero pensarlo, ¿no? Porque si lo dejamos todo al capitalismo de plataformas, entonces sí que el futuro de la literatura, del cine, de las series, pues sí que yo creo que desaparecería tal y como lo conocemos. ¿Se me escucha? Bueno, voy a aprovechar yo también para hacer una pregunta, ya que no hay ninguna más. Yo ahora mismo estoy investigando sobre inteligencia artificial también. Yo soy historiador del arte y justo estoy investigando sobre la censura mediante algoritmos de inteligencia artificial. Y quería preguntar si habéis visto algún proceso a nivel o productivo, a nivel incluso de disfunción,
mediante temas audiovisuales, si mediante esos algoritmos, tanto a nivel publicación en redes sociales o mediante la inteligencia artificial generativa, habéis visto algún proceso de censura, ya sea a lo mejor si trata de algún contenido sexual, que nos diferencia de, por ejemplo en mi caso, ¿no? Investigo sobre que nos diferencian sobre desnudo artístico y sobre desnudo hipersexualizado. Y nada, por saber si habíais investigado en torno a estos temas, ya que habéis hablado de los límites de la creación. Bueno, pues por saber. Muchas gracias. Yo sí conozco casos a nivel productivo en el que se están creando versiones más blancas de productos audiovisuales. En Estados Unidos, por ejemplo, en la que las cadenas de televisión en abierto tienen unas restricciones bastante explícitas con respecto a la desnudez, la sexualidad o la violencia, eran procesos que se hacían humanos, es decir, había un montador que se dedicaba a mirar toda una película, toda una serie para eliminar determinados fotogramas. Esto ahora mismo se puede hacer con procesos de procesamiento de imagen a imagen, tú puedes eliminarlo automáticamente. Y en redes sociales es constante, es decir, la parte de censura. Y eso es curiosamente, eso es una de las funciones, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial más defendida, en tanto que agiliza procesos que de forma humana requieren tiempo y requieren estructura y que a través de una inteligencia artificial se pueden alterar. En términos de censura, habíamos hablado de Estados Unidos, pues creo que el Estados Unidos de Trump nos está dando muchísimos ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial para censurar noticias, censurar discursos, generar deepfakes que alteren sucesos reales. Es decir, me temo que la casuística es muy amplia. Voy a complementar aquí alguna observación más en este sentido, contestando a la pregunta, no tanto sobre un caso concreto, sino como esta realidad de una manera más genérica. La inteligencia artificial en su esencia y en su conjunto es una herramienta fundamentalmente. Y lo que pasa es que es una herramienta que está produciendo ya saltos cualitativos, no solamente saltos cuantitativos como suelen producir las herramientas tradicionales, ¿no? Por muy eficaces que sean, en nuestra historia más reciente pues no han ido más allá de permitirnos hacer las mismas tareas de una manera un poco más rápida, más fácil o más rentable. Pero ahora estamos ya en un proceso en el que quizás no hemos llegado todavía a la autonomía de estas herramientas y que se conviertan en entes con voluntad propia que acaben sustituyendo a la voluntad humana de Terminator, ¿no? La premisa de Terminator. De quien utiliza la herramienta, no acaben sustituyendo acaben siendo la propia mano, no solo la herramienta, sino la propia mano que maneja y el propio cerebro que maneja la herramienta. Algo de lo que quizás no estemos ya demasiado lejos, que sea una cuestión de años que conozcamos en nuestras vidas ya estas realidades. Y con lo cual, pues el uso de estas herramientas, primero hay que verlos como herramientas y por otro lado hay que ver que el uso de todas estas herramientas que nos está ofreciendo el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico no va a ser, los retos a los que nos estamos enfrentando no van a ser retos que vengan resueltos por la vía científica y por la vía tecnológica, van a ser retos que necesariamente tendrán que venir, si no resueltos, al menos afrontados desde la vía de la ética y desde la vía de la política en numerosas ocasiones, es decir, a través de los criterios para el uso de esas herramientas, de la definición de legitimidad o de justicia o de propiedad para hacer todo eso. La legislación para ponerle límites, que es otra de las cuestiones que se están planteando ya desde hace tiempo, y en fin, que nos sitúe de nuevo, que las nuevas herramientas nos sitúen ante nuevos debates deontológicos. Esta es otra de las cuestiones que enlaza con la censura que acabamos de decir, enlaza con la tergiversación de la realidad, que es una de las funciones fundamentales, de los horizontes fundamentales que está avanzando ya esta realidad, es difuminar las fronteras de lo real y hacer que cada vez sea más difícil distinguir la verdad. Ya lo vemos en las fotografías que se construyen con inteligencia artificial y lo estamos viendo ya también en los vídeos, en las imágenes, que quizás vayan un poquito por detrás, pero que enseguida acabarán siendo tan realistas como
como las imágenes filmadas del natural. Es decir, nos enfrentamos a nuevas herramientas para tergiversar la realidad, para manipular la realidad y, evidentemente, para manipular a las personas. Todo esto nos va a llevar a debates éticos y a debates políticos, en el fondo. Y luego una cuestión que venía en la línea de lo que tú decías, cuando hablabas ponías el ejemplo del censor, me venía a la mente porque nosotros que ya somos de unas generaciones que no hemos crecido viendo series de televisión, sino el cine de barrio, ¿no? Pues me venía yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer teatro a los 9 años en España, conocí la figura del censor todavía, que estaba allí delante y que había que representar la obra delante de él, y era un tipo muy siniestro que apenas levantaba la cabeza del texto y que oía lo que decían los niños, ya vete tú a ver, ¿no? Y se fijaba en el texto y decía lo que había que cortar. Era un poco como la escena de la campanilla esta del Cinema Paradiso, ¿no? Los 2 rombos, me acuerdo yo. Bueno, luego vinieron los 2 rombos y vinieron las películas S, las películas C y las películas X, etcétera, ¿no? Todas estas clasificaciones morales, y los distintos tipos de censores. Pero ahora ya con la inteligencia artificial no solo es que todo esto vaya a ser más fácil de poner en práctica o de hacer, ya sea para bien o para mal, o ya sea con la voluntad y el consentimiento de los usuarios, o sea ante la total ignorancia por parte de los usuarios. Existirá todo tipo de abanicos. Pero he sabido que se pueden hacer incluso versiones personalizadas de las propias obras. Es decir, una censura personalizada para cada usuario. Una película es decir, que en el fondo no estemos viendo nunca la misma película, ¿no? Por ejemplo, o la misma serie, sino que en función de la ficha que tenga los determinados algoritmos y las determinadas aplicaciones de los usuarios, les puedan servir una película troquelada para su perfil, ¿no? A mí una cuestión que me genera inquietud, yo comparto la inquietud, a ver si a los que nos acompañan les parece lo mismo y a ver qué opináis vosotros, y es el tema de la ingenuidad. Tú hablabas del tema de que seamos conscientes, ¿no? De que estamos rodeados por un mundo que en realidad no existe, o que casi una Matrix, ¿no? De algo creado, computerizado y creado en base a una serie de parámetros, ¿no? Que de momento programan humanos, pero que dentro de unos años pues probablemente unas máquinas estarán programando otras máquinas. Pero sí que es verdad que hay cierta ingenuidad, creo, desde el punto de vista legislativo. Tú has hablado del tema de la protección. Y legislativamente, donde nos hemos posicionado el mundo occidental es en torno a tener como una garantía muy clara, y es un producto de una inteligencia artificial no es susceptible de tener derechos de autor, no se puede registrar, no tiene copyright. Es decir, si yo creo una imagen, esto que se hizo tan popular en ChatGPT, este generador de imágenes como si fuese una película de Miyazaki y poder crearte tu propio cartoon, eso no se puede registrar porque lo ha hecho una inteligencia artificial, y para que algo tenga derechos de autor ha tenido que ser generado por un humano. Esa ha sido como la barrera que nos hemos puesto. Es decir, bueno, tú puedes generar, puedes crear cosas, pero no puede ser nunca un material fuente porque no podrá ser registrado. Lo que ocurre es que están empezando a haber muchos casos, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, en el que los artistas que presentan al registro obras co-creadas con inteligencia artificial, lo que están empezando a fallarse es que se podrá registrar una obra co-creada por una inteligencia artificial dependiendo del grado de participación de esa inteligencia artificial. Es decir, mientras hay una proporción mayoritaria humana y minoritaria de una inteligencia artificial, sí que podrá ser registrada. Y eso está empezando a abrir la puerta a un montón de cosas, a un montón de co-creaciones. Y yo os lanzo una pregunta, es decir, si una inteligencia artificial participa en la creación de un bien cultural, si eso es posible, a lo mejor es un oxímoron, pero imaginémonos si participa, ¿puede ser más competitiva si estamos utilizando una inteligencia artificial? ¿Puede ser más perfecta? ¿Puede situar en una situación de desventaja a una persona creadora que haga su trabajo 100% con su talento frente a una inteligencia artificial? Yo lo planteo porque esto me pasa, por ejemplo, a mí con mis alumnos, en el que no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo duda que los trabajos que me están presentando
están hechos con inteligencia artificial, en su gran mayoría. Entonces, no sé si percibís la ingenuidad de creer que estos límites que estamos poniendo son suficientes o si realmente esto es un avance tecnológico imparable al que no le vamos. Es como poner de cercas al campo, como en su momento pasó por Internet. Bueno, no sé si debo contestar yo directamente a esta pregunta. Bueno, para toda la mesa o para todos los asistentes. Yo creo que evidentemente si nos ponemos en criterios, si nos guiamos por criterios de competitividad, que parece ser que es el criterio fundamental que opera en este campo, pues probablemente sí sea más competitiva, ¿no? De hecho, pues lógicamente ahora sabemos que las cosas que se pueden hacer con un ordenador casero, con un PC, podemos hacer una película de unas características técnicas y artísticas que no estaban al alcance de las grandes producciones hace 15 años, no voy a decir hace 50 años. Yo mismo he hecho películas que se han puesto en el cine con unos medios con los que no podrían haberse hecho hace poco tiempo, ¿no? Con lo cual ahí, y sin recurrir a la inteligencia artificial, simplemente recurriendo a las herramientas que proporciona la informática y el mundo digital, que es como un paso previo, ¿no? Entonces es evidente que las herramientas de la inteligencia artificial pondrán al alcance de los creadores y en ese sentido no van a agotar la creación, sino que le van a dar nuevos campos o nuevas herramientas, al menos pondrán al alcance de los creadores la capacidad de hacer cosas que antes no podían hacer. Y es decir, incluso puede llegar a popularizar mucho más la creación de audiovisuales, como de hecho han hecho las plataformas digitales, y es decir, por ejemplo, YouTube o Instagram o todas estas plataformas están favoreciendo la aparición de muchos cineastas, entre comillas, que crean materiales y que crean incluso cosas de mucha calidad que antes no podrían ser creadas. En ese sentido, pues creo que sí, que va a ofrecer más posibilidades y que va a ofrecer y que va a ser competitiva en ese sentido. Pero luego, a partir de un punto, pues tendremos que ver qué es lo que queremos. Y si queremos que llegue a desplazar totalmente, si estamos dispuestos a aceptar, cuando hacías la pregunta y levantábamos la mano, si estamos dispuestos a aceptar como una premisa el que solo nos interesa el grado de éxito o el grado de eficacia a la hora de proporcionar entretenimiento, por ejemplo, o de satisfacer nuestras expectativas más compulsivas o más viscerales. Es decir, si estamos dispuestos a renunciar a aquello que tradicionalmente considerábamos una prerrogativa humana detrás de la creación para sustituirlo por unos productos que sean meramente eficaces. Ahí creo que hay otra pregunta y aquí creo que hay otras consideraciones que van más allá de los estándares de calidad, ¿no? Por ejemplo, yo si tengo que contestar como escritor, por ejemplo, ¿no? Que quizás sea uno de los reductos de momento más inexpugnables de la inteligencia natural, ¿no? Aunque claro, cada vez las máquinas traducen mejor y ya pronto llegarán a escribir considerablemente bien, ¿no? Pues ahí podríamos llevar esa pregunta también. Yo instintivamente me inclino por contestar que preferiría siempre una obra escrita por un ser humano y con todas las deficiencias de sus limitaciones que una obra más perfecta y escrita por una máquina. Pero bueno, ahí quizás haya quien no piense así. Πολλά τα ζητήματα θέλετε να ρωτήσετε. Muchas cuestiones hemos abordado. ¿Hay alguna pregunta más? Fuera del micrófono la pregunta, no se puede hacer la traducción. El problema es cuando no se pueden comprobar las cosas. Ese es el gran problema, no solo a nivel de inteligencia artificial, sino a nivel a todos los niveles. Es decir, por ejemplo, a nivel de alimentación, si no podemos comprobar el origen de nuestros alimentos, si no podemos saber si nos estamos comiendo algo natural o nos estamos comiendo algo artificial, pues ahí tenemos un problema. Creo que debemos aspirar a que haya un cierto grado de
que haya un alto grado de honestidad en nuestro tratamiento con la realidad y en nuestra percepción de la realidad, y en que no nos estén engañando constantemente con cosas fraudulentas, ya sea productos de la inteligencia artificial o ya sea productos de la agricultura artificial o de cualquier otra cosa. Creo que ese va a ser el gran desafío de nuestro mundo inmediato, va a ser precisamente seguir siendo capaces de reconocer la verdad, de reconocer lo verdadero. Y creo que ahí tenemos que ser muy cautelosos en dar a torcer el brazo. Creo que debemos exigir en todo momento, y hasta donde es posible, que se conserven los estándares para poder seguir reconociendo la realidad. Yo sé que a lo mejor esto puede parecer una pretensión ingenua, pero me parece que si llegáramos a perder que si llegáramos a borrar totalmente esa frontera, acabaríamos peligrosamente perdidos. Me parece que ese es un límite que debemos intentar poner, incluso utilizando nuestra fuerza, nuestra poca o mucha fuerza como consumidores, como eslabón final de esa cadena a la que parece que va dirigido todo, ¿no? Porque ya estamos hablando de productos, ni siquiera estamos hablando de obras, estamos hablando de productos, de contenidos, de cosas como mucho más mercantilistas, ¿no? Yo por lo menos creo que no deberíamos darle facilidades ni a la inteligencia artificial ni a quienes la tienen en su mano para desdibujar las fronteras de la realidad, para hacernos cada vez más difícil la tarea, ya de por sí bastante difícil tradicionalmente, de diferenciar la realidad de la falsedad. Πολλά τα ζητήματα ηθικά, πολιτικά, νομικά, αναφέρθηκε και η Έλενα. Sí, Pedro y Elena han hablado de temas a nivel legal, a nivel humano, a nivel filosófico. Lo seguro es que ahora sigue una película que es una película 100% producto de Leonardo Padura y no es nada de inteligencia artificial, es de Leonardo Padura y Lucía López Coll, y por eso muchísimas gracias por su atención. Podríamos haber estado aquí 1 hora más o 2 o 3 porque ha sido apasionante. Querríamos haberos escuchado más a todos, uno por uno. Ha sido muy, muy interesante. Nos ha abierto muchas perspectivas y muchas ideas, pero desgraciadamente tenemos un horario germánico aquí que tenemos que poner una película dentro como de 2 minutos. Vamos a proyectar la película Vientos de La Habana de Félix Vizcarret y nada, les invitamos a todos a quedarse y les quiero transmitir las disculpas de Adriana Martínez, la directora del festival, que hoy era un día muy apretado y tiene otro acto del que no se ha podido escapar. Ha estado intentando, me consta, pero no ha podido escaparse para llegar a tiempo para despedirse, pero le gustaría haber estado aquí y verá los vídeos como todo el mundo. Ya saben que van a estar los vídeos de todos nuestros actos disponibles en la web del festival y del Instituto Cervantes. Entonces, bueno, será fácil recuperar actos a los que no se ha podido ir. Muchísimas gracias. El tiempo ha sido benigno, no hace calor, no hace frío, no hace viento y ha sido una noche maravillosa. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Gracias. Gracias.